cosa mejor que estudiar la palabra de Dios, estudiar así que lo que Él ha dejado para nosotros, ya que es su palabra, es revelación de Dios, es dada por Dios para nosotros. Entonces vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Ya vamos llegando más o menos por la mitad. Hoy nos toca ver el capítulo 25, donde nos quedamos la semana pasada. Bueno, ya cambió, ahí está. Génesis de 25, 19 al 28, 9. Son 2 capítulos, hoy es un poco más corta la porción. Ya hemos visto que hay porciones que tienen 4, 5, 6 capítulos. La de hoy es 2, 3 capítulos más o menos. Y hoy vamos a ver algo sobre la vida de Isaac. El tema, si hay que ponerle algún tema, sería el servicio divino de Isaac. Y vieran uno a veces, cuando uno mira pues la Biblia de Isaac, de los 3 patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, del que menos se habla es de Isaac. No sé si se han dado cuenta, a veces no se predica mucho de Isaac porque no hay muchos capítulos o muchas historias en la Biblia que nos hablen de Isaac. En cambio Abraham, ya vimos que todo lo que pasó, que guerras, que milagros, tanta promesa, cuántas veces Dios se le apareció. Igual miramos en Jacob, ya después vamos a estudiar un poco más de la vida de Jacob, pero de Isaac no se habla mucho. De Isaac es un par de capítulos, no se mira que Isaac haya ido a la guerra alguna vez, algún milagro así sorprendente, sino que no se habla mucho. Y hoy vamos a ver por qué está Isaac así, por qué la palabra de Dios no menciona así tanto a Isaac. Vamos a aprender eso hoy esta noche. De Isaac, pues como sabemos, pues era el hijo de Abraham, era el hijo de la promesa, el hijo, así que porque tantos años ellos esperaron, vino de un milagro sobrenatural de la vida de Abraham y Sara. Y muchos creen también que por el sacrificio que hizo Isaac, se recuerdan cuando Dios le pidió a Abraham y le dijo: quiero que sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, pero Isaac también, ya él tenía 37 años, algunos creen que tenía 33, otros 37, pero él ya era grande. Imagínense si él hubiera dicho: no, papá, no, yo si no me voy a entregar. Entonces no, él lo hubiera hecho ahí lo que fuera, era más fuerte que Abraham y no se hubiera dejado. Pero aún vemos en Isaac ese corazón pues de decir: bueno, si Dios lo mandó, pues ahí estamos. Prácticamente él entregó su vida, él sabía que él era el sacrificio, él entregó su vida. Entonces muchos creen que desde ese momento prácticamente como que él se libró de, así que todas las tribulaciones, esa fue como que la prueba de la vida y fue algo que le cambió la vida a él. Ahora, para empezar a entender un poco la vida de Isaac, vamos a ver, todos venimos, dice, a la tierra con un propósito. Esto ya lo hemos oído tantas veces. Creo que ninguno de los que estamos aquí pues escogió a sus padres, ninguno escogimos aquí estar viviendo en Chimaltenango, nacer donde nacimos. Creo que pues Dios nos puso aquí con algún propósito. Muchos pues dirán: ojalá yo hubiera nacido en Estados Unidos. Otros dicen: ojalá yo hubiera nacido en Europa. Pero créanme, tal vez si hubiéramos nacido ahí, no sé ni qué anduviéramos haciendo, saber si estuviéramos vivos todavía. Así que Dios sabe por qué nos puso en esta tierra. Dios sabe por qué nos dio a nuestros padres. Dios sabe por qué estamos aquí esta noche, por qué estamos reunidos. Él tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver pues a lo largo de todas las escrituras, que todos los varones de Dios, toda la gente que viene a este mundo viene con un propósito. Hay propósitos, por decirlo así, generales para todos. Por ejemplo, el buscar pues la palabra de Dios, estudiarla, amar a nuestro prójimo. Pero además hay otros propósitos como que son muy personales, cosas muy específicas que nosotros venimos a hacer a esta tierra. Esto pues lo podemos ver, como les digo, en toda la Biblia, y el mayor ejemplo de esto es pues nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Él sabía el propósito a cual venía. Él vino a esta tierra. Él todavía cuando estaba en el monte Getsemaní dijo: si no es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero él estuvo dispuesto, él sabía a lo que venía, él sabía que venía a entregar su vida y cumplió con ese propósito eterno. Y ahora viene una pregunta, ahí sí que un poco más difícil: ¿cómo encontramos nuestro propósito?
¿Cómo es que encontramos ese propósito? ¿Cómo es que encontramos la misión, por decirlo así, que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros? Y esta es una pregunta, la verdad, que se mira muy fácil, pero la verdad que es muy difícil. Pueden pasar tantas cosas, podemos aprender de las experiencias de nuestra vida, en la misma escrituras, pues cada vez, si nosotros, estaba leyendo, un escritor decía, si nosotros nos elevamos espiritualmente más y más, cada vez más vamos a entender a qué venimos a esta tierra, vamos a entenderlo muy bien. Y voy a usar hoy de ejemplo pues mi vida para contarles un poco sobre los propósitos que Dios tiene. Y al estar haciendo este estudio, vieran que me recordé más o menos hace unos 20 años o más que a mí me dieron una profecía. Me recuerdo muy bien que vino a predicar a esta iglesia nuestro pastor, el hermano Vladimiro Vázquez, el pastor general de Ministerios Visión de Fe, y vino su esposa, la hermana Juani. Yo creo que esto ni mis papás lo saben. Esta semana, como les digo, al estudiar esto, Dios me recordó esto, ya lo había olvidado por algún tiempo. Y me recuerdo muy bien que yo estaba más o menos aquí, donde está esta mesa. Llamaron a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mí, y oraron por nosotros. Pero la esposa del pastor Vladimiro, hermana Juani, se acercó a mí y me dijo, mira, me dijo, vos, bueno, tú, ella me trató de tú, me dijo, tú vas a predicar, tú vas a enseñar la palabra, tú lo vas a ver, ahorita tal vez no lo mirás, pero vas a predicar. Eso fue lo que me dijo. Y en ese tiempo, pues para mí fue algo como muy, yo decía, ¿cómo? Yo creo que la mayoría de los que me han conocido a mí desde que soy más pequeño, pues me han conocido que he sido tal vez un poco introvertido, algo callado, incluso cuando estudiaba ya en el colegio, en primaria, incluso en mi carrera, siempre que me ponían a exponer o tenía que pasar a hablar, créanme que era a mí un sufrimiento, sudaba, me temblaban las piernas, era algo que no me gustaba hacer. Entonces cuando me dijeron esa profecía, dije yo, como que no muy me gustó. Yo dije, ¿será que es para mí? Todavía dije yo creo que los que conocen aquí a mi hermano, pues conocen que él es un poco más extrovertido que yo. Y todavía pensé yo y dije, no hombre, esta profecía se le hubieran dado a mi hermano mejor, esta no es para mí. Y así, el total que, bueno, la recibí, pero ahí sí que como que no muy creyéndolo. Pero como les digo, yo decía, bueno, tal vez la hermana se confundió, tal vez pensó que yo era Joel, mi hermano. Pero total que, bueno, pasó el tiempo y de ahí que pues me gustó mucho pues empezar a estudiar la Biblia. Le iba siempre a la casa de mi papá a sacarle libros ahí, a leer y todo. Y créanme que todo se iba dando, los libros que escogía, lo que iba leyendo, como que era todo para mí. Me recuerdo muy bien una frase de un libro que decía, toda la sabiduría, inteligencia que he puesto en tu vida no es para que la desarrolles en una empresa, trabajando como así que administrador, lo que sea. Decía este escritor, decía, la sabiduría e inteligencia que te he dado es para que estudies la palabra, y no solo para ti, sino que para que la enseñes. Créanme que yo cuando leí eso dije yo, esto como que lo hayan escrito para mí, ¿verdad? Como que exacto, pero Dios sabía, Dios tenía sus propósitos. Entonces yo como que me fui dando cuenta que ese era uno de los propósitos por el cual Dios me había traído a esta tierra, el predicar la palabra de Dios. Incluso hace unos 2 años más o menos que a veces soñaba yo que estaba predicando. Entonces ya como que dije yo, ya me la fui creyendo un poco más. Dije yo, bueno, entonces tal vez sí. Y me recordaba siempre de esta palabra que me dio la hermana Juan, y nunca se me va a olvidar. Como les digo, en ese tiempo yo decía, esto es una locura, nunca va a pasar. No me gusta predicar, pero ahora lo veo hecho realidad. Créanme que este año, más o menos en enero, fue que empecé a predicar, y gracias a Dios pues Él me ha ayudado. Créanme que no es fácil, a veces me pongo nervioso y todo, pero yo sé que este es uno de los propósitos por los cuales Dios me trajo a esta tierra. Entonces esto es a manera de ejemplo, pues cómo yo fui encontrando ese propósito. Y a veces nos toma mucho tiempo, crean, a mí me tomó muchos años entender esto, mucho tiempo, pero era un propósito. Dios me había mandado a esta tierra con ese propósito de predicar. Bueno, es muchos más, no solo es un propósito, de plano que hay muchos más que tal vez todavía no sé yo todavía, y los voy a ir descubriendo poco a poco en el camino. Pero eso es una
pues como les decía, a manera de ejemplo, cómo nosotros vamos encontrando a lo que Dios nos ha mandado a esta tierra. Yo creo que todos los que están aquí presentes, todos hemos venido a esta tierra con propósitos grandes. Siempre lo escuchamos, pero a veces decimos, ¿cómo es que yo sé? No me van a dar a mí una hoja donde me digan, mira, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro. No, uno tiene que ir descubriéndolo, y eso es lo bonito de la vida, eso es lo bonito de la vida espiritual, de la iglesia, de todo, de encontrar uno su propósito. Porque al final para eso pues Dios nos ha llamado, y por eso es que estamos aquí nosotros. Y lo bonito de esto es que al encontrar nuestro propósito, nosotros somos felices. Es una felicidad que viene desde adentro, una felicidad ahí sí que incomparable, porque estamos haciendo lo que Dios quiere. No importa que a veces no tengamos ahí sí que todo lo que deseamos, que nosotros anhelamos tantas cosas, sino que estar contentos con lo que Dios nos ha dado y realizar pues a la tarea que Él nos ha mandado. Entonces quiero que le digan ahí al que tiene a la par, al que está ahí en su mesa, veniste a esta tierra con un propósito. Que no se nos olvide eso. Este es el punto central de todo el mensaje prácticamente, de recordarnos de eso, que todo lo hacemos con un propósito, todo lo que nosotros hacemos es para alcanzar ese propósito. Otra de las maneras para nosotros ir encontrando qué sabemos hacer en nuestros padres. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Esto pues ya lo ha predicado David Salazar, mi papá también. Si se dan cuenta dice su camino, y siempre lo hemos nosotros interpretado como que el camino de Dios, el camino de la palabra de Dios, pero si se dan cuenta ese su está con una S minúscula. Si fuera el camino de Dios, estar así que su palabra aquí en la iglesia fuera una S mayúscula. Siempre que hablamos de Dios, su reino, su majestad, siempre es una S mayúscula. Pero ¿por qué está la S minúscula ahí? Porque se está refiriendo al camino del niño, o sea, el propósito por el cual el niño vino a esta tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres? Instruirlo, ver en nuestros hijos los talentos que traen. Creo que todos aquí somos diferentes, todos. Nadie podemos decir que somos exactamente igual a otra persona. Entonces tenemos que ir descubriendo esos dones en nuestros hijos para poder ahí sí que llevarlos a cabo, como dice la palabra, instruirlos en ese camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él, porque al final para eso pues venimos todos a este mundo. Y aquí pues se aplica muy bien, yo voy a honrar hoy a mis papás. La verdad que ellos han sabido muy bien así que el propósito que tenía yo, que tenía mi hermano, y nos han instruido siempre aquí en la iglesia, nos han instruido siempre en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para cumplir con ese propósito. Yo quiero pues que hoy le demos un fuerte aplauso a mi papá, a mi mamá, que está por allá. Porque pues gracias a Dios ellos han entendido, ellos han estado en comunión con Dios y han entendido pues para qué venimos nosotros a este mundo, y nos han instruido por ese camino. ¿Para qué? Para que cuando seamos grandes no nos apartemos de él y terminemos ahí sí que con la carrera a la que Dios nos ha mandado aquí. Entonces ahora bueno, no he empezado ni siquiera a hablar de Génesis, pero ahorita van a entender por qué. Hablar de los propósitos, vamos a entender el propósito de Isaac, el propósito por el cual vino a esta tierra, que fue muy diferente al de Abraham. Él tenía grandes propósitos. Vamos a estudiar hoy Génesis 26. Créanme que este es casi el único capítulo que habla sobre un poco de la vida de Isaac. Ya después en el capítulo 27 empieza hablando ya de Jacob, de Esaú, como que las cámaras se van hacia Jacob, hacia Esaú, pero aquí todavía nos va a hablar de Isaac, y vamos a aprender algo que aprendí esta semana, y la verdad que no lo había visto de esa manera. El 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Pues en ese tiempo hubo un hambre, dicen que esta hambre fue más grande de la que existió en tiempos de Abraham. Isaac iba a ir hacia Egipto, pero Dios le dijo, no vayas a Egipto, quédate en Gerar. Entonces Isaac fue el único de los 3 patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob que no salió de Israel. Isaac vivió toda su vida en Israel. Voy a adelantarme hasta el verso 12. Aquí hay una bendición muy bonita. Dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Eterno. Si vimos, había hambre.
Era un tiempo muy difícil, que había mucha escasez. Solo con el hecho de que Isaac sembrara, que cosechara, era ya un milagro. Y aún más de eso, dice 100 por 1, o sea que cosechó 100 veces más de lo que él esperaba. En tiempo de escasez, en tiempo de que había falta de todo, de comida. Entonces yo creo que esa es una de las promesas para nosotros. Tenemos que apropiarnos esta noche, que a pesar de la situación que está allá afuera, a pesar de que digan que la economía aquí y allá, nosotros vamos a confiar en Dios y vamos a creer esta palabra, que nosotros vamos a recibir esta promesa de al 100 por 1, de recibir 100 veces más, así como fue en Isaac. El siguiente verso dice: y el varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Si miramos siempre en la Biblia, todos los varones de Dios siempre eran muy prósperos, siempre eran muy bendecidos. Igual fue Isaac. En el verso 14: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos, que hice, le tuvieron envidia. O sea que no él tuvo envidia de los demás, sino que a él le tenían envidia. Esto también tenemos que aplicarlo a nosotros. Dígale al que tiene la parte: tienen que tener envidia, te tienen que tener envidia, que no seamos nosotros. Muchas veces somos nosotros los que envidiamos y decimos: ojalá tuviera aquello, ojalá tuviera lo que tienen allá afuera, ojalá tuviera aquello. Pero no, allá los de afuera, todas las demás personas tienen que envidiarnos a nosotros, así como lo hacían con Isaac. El verso 15: todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. El 16: entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí, acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Ahora vamos a ver el 18. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Aquí miramos que Isaac era uno de sus llamados, abrir esos pozos. El 19: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec. ¿Por qué? Porque habían altercado con él. El siguiente verso dice: abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Ahora miremos el 22. Dice: y se apartó de ahí. Esta frase me gusta: se apartó de ahí. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora el Eterno nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aquí miramos uno de los, tal vez el principal o uno de los propósitos de Isaac, que era abrir pozos. Pero esto no se queda ahí, esto tiene mucho significado espiritual, no es tanto solo lo que entendemos nosotros. Dice: el principal objetivo del descenso del alma de Isaac a este mundo, con el apoyo de su esposa, o sea, con los dos, fue cavar pozos de agua en el desierto. ¿Para qué? Para que las aguas y los manantiales subterráneas se revelaran sobre la tierra. Entonces aquí hay mucho que aprender. ¿Qué pasa con un pozo? No se mira, esa era una zona desierta tal vez, pero ¿qué hizo Isaac? Era sacar, como buscar esa agua, esos manantiales de agua. Eso es más que lo que nosotros entendemos aquí literalmente, es más espiritual. Él cuentan pues que se encargaba de donde no había nada de luz, en las situaciones más difíciles, siempre encontraba la luz, siempre encontraba algo. Donde no se ve nada bueno, Isaac sabe que ahí hay algo de luz. Esto también se aplica muy bien a nosotros. A veces pues decimos, no nos pasan ciertas cosas y decimos: esto no lo voy a aguantar, y creemos que ya es el fin de todo. Pero créanme, de la situación, aunque sea la más difícil, de ahí se puede sacar algo de luz, por más difícil que parezca. Si estamos pasando eso, es pues con algún propósito, algo vamos a aprender, es para hacernos más fuertes, para seguir adelante, pero siempre vamos a encontrar esa luz. Y eso es lo que nos enseña Isaac. Y como vemos, Isaac tal vez su trabajo no fue tan famoso, por así decirlo. Ya hemos aprendido de Abraham que él era
le gustaba hospedar, darles comida a todos los que pasaban, era predicar la palabra de Dios a todos, reconocer que era el único Dios, dar a conocer esa unicidad de Dios. Isaac se ve que su trabajo ahí siquiera como que más calladito, más tranquilo, no se mira que fuera tan famoso como su papá Abraham, pero él sabía lo que había venido a este mundo, y eso fue lo que vino a hacer Isaac, a buscar, ahí sí que tal vez la gente más perversa de ese tiempo, las situaciones más difíciles, siempre encontraba esa luz, siempre encontraba la luz de Dios en todo. Ahora, estudiando un poco sobre estos pozos, se recuerdan, el primero se llamaba Esek. Esto pues lo comparan con el nivel del comportamiento del alma. Este es como el primer nivel. Ahí sí que con lo que nosotros venimos, por decirlo así, que creo que todos somos diferentes. Algunos pues tienden a enojarse más rápido, otros reaccionan de diferente manera. Es como que la naturaleza de que venimos todos a este mundo. Sitnar, el segundo pozo, este ya es un nivel emotivo del alma, ya vienen las emociones. Ya vimos que en estos dos primeros pozos que hubo contienda, hubo odio, hubo pelea entre los pastores de Isaac y los que habitaban en esa tierra. Pero el nivel más elevado es Rehobot. Este fue el último pozo. Se recuerdan, el verso 22 empieza: y se apartó de ahí, como que se apartó de sus emociones, se apartó de los deseos carnales, se apartó de sus deseos egoístas y llegó al nivel intelectual del alma. Y aquí Rehobot quiere decir amplitud infinita. Este es el significado literal de la palabra Rehobot. Si se dan cuenta, es infinita. ¿Qué es la palabra infinito? Quiere decir que no tiene fin, algo que no tiene tal vez ni principio ni fin, una amplitud inimaginable. Cuando llegamos a este nivel, el más profundo de nuestras almas, podemos finalmente penetrar todas las barreras del mundo y alcanzar Rehobot. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a alcanzar ese nivel en nuestra vida, que Rehobot se haga en todos nosotros una realidad. Rehobot es el poder y la amplitud infinitos, y que son los regalos de Dios para ser fructíferos en todo lo que hacemos. Cuando llegamos a este nivel, como les digo, ya no importa lo que nosotros queremos, nuestro egoísmo, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros envidiamos, celamos de otros, no, sino que llegamos a un nivel en que entendemos, llegamos al nivel de encontrar en nosotros esa luz de Dios, ese propósito eterno por el que estamos aquí, luchar por eso, y sabemos que Dios nos va a ayudar ahí, vamos a ser fructíferos en ello. Aquí traigo unos textos que nos hablan acerca del propósito. El Salmo 138:8 dice: el Eterno cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Eterno, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí empieza diciendo: el Eterno cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir ese propósito en nosotros? Todos tenemos que alcanzarlo, tenemos que llegar a ese nivel. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que somos nosotros o lo que hacemos, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que Él ya tenía planeada nuestra vida. Él dijo: voy a poner a tal persona aquí que nazca con tales papás, en tal situación económica, en tal ciudad. Dios nos puso aquí con propósito. No todo es producto de la casualidad, de un accidente, sino que Dios sabía exactamente la familia que necesitábamos. Los papás que tenemos son exactamente lo que nuestra alma necesita para alcanzar ese propósito. Créanme que se oye algo muy simple, pero si uno se da cuenta es algo muy profundo, pero es la realidad. Dios nos puso en este mundo con propósitos grandes. Y Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice que a los que aman a Dios. Si yo no amo a Dios, como que no me van a ayudar a bien. Tengo que amar a Dios. De ahí todas las cosas me ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que entender eso. Puede ser que tal vez estemos pasando alguna situación que no entendamos y decimos: ¿por qué me está pasando esto? Pero créanme que es para bien. Algo tenemos que aprender ahí. Dios nos quiere enseñar algo. Tenemos que sacar la luz de ese problema, de esa situación, de lo que sea que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque así como dice Romanos 8:28, a los que conforme a su propósito son llamados, para que cumplamos ese propósito y entendamos
lo que venimos a hacer a esta tierra. Y ahora para terminar, vamos a darles un pequeño resumen del capítulo número 27 de Génesis, donde se habla sobre la bendición de Jacob cuando Isaac pues, quería bendecir a Esaú y Jacob, pues muchos dicen se robó la bendición, pero la verdad es que no. Vamos a ver por qué dice Isaac amaba a Esaú. Sabemos pues que Isaac y Rebeca tenían dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob podemos ver que era un hombre que estudiaba la Biblia, un hombre muy justo, muy recto, temeroso de Dios. Y Esaú era, dice la Biblia, que le gustaba estar en el campo cazando, y se cuenta pues que no se apartó mucho de los caminos de Dios, no le gustaba estudiar la Biblia. Pero ¿por qué Isaac amaba a Esaú? Ya vimos que Isaac, uno de sus trabajos era así que buscar en personas que estaban alejadas de Dios, personas que tal vez nadie daba por ellas. Él sabía que ahí había algo de luz de Dios, y tal vez eso fue lo que vio Isaac en Esaú. Vio así que un potencial grande, quiso transformarlo. Al final no sé si lo lograría. Hay un verso que nos explica muy bien esto. Génesis 25:28 dice: llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y después dice: más Rebeca amaba a Jacob. Nos damos cuenta como que cada quien tenía ahí su favorito. Pero eso es lo que nos enseña Isaac. Ya vimos que su trabajo aquí que era abrir pozos, y decimos, bueno, tal vez él no hizo mucho, pero créanme que ese era su propósito, lo entendió muy bien y lo hizo muy bien, traer esa luz de Dios al mundo. Ahora, si se recuerdan la historia, ¿qué le dijo Isaac a Esaú? Ve a cazar, tráeme comida y que yo te voy a bendecir, te voy a dar la bendición. En ese momento no sé qué le pasaría a Isaac, porque Jacob era el de la bendición. Ahí Dios usó a la mamá, a Rebeca, y le dijo: mira, tu papá va a bendecir a Saúl y esa bendición te pertenece a ti. Ve, aquí hay una ovejita. Cocieron ahí, le cocinaron a Isaac, y total pues que Isaac bendijo a Jacob. Y Jacob pues, Isaac, cuentan pues que al estar bendiciendo a Jacob supo que era él, y como que Dios le reveló y dijo: no, este es el de la promesa, este es el niño de la promesa. Después llegó Esaú y también le dio otra bendición, pero la principal bendición se la llevó Jacob. Esto lo podemos ver, un poco antes. ¿Se recuerdan cuando le vendió la primogenitura? Que él había llegado y por un plato de comida, que hice un guisado de lentejas, y se comió, bebió, se levantó, se fue. Pero dice, Esaú menospreció la primogenitura, o sea, menospreció la bendición. La palabra primogenitura en hebreo tiene las mismas letras que la palabra bendición. Prácticamente le dijo no a Dios, le dijo no a la bendición, y Jacob se apropió de ella. Siempre hemos oído a veces que como que Jacob se robó esa bendición, pero créanme que no, esa bendición le pertenecía a él. Esa bendición le pertenecía a él. Podemos ver en este verso que ahí hicieron ese cambio por un plato de comida. ¿Qué hizo? Le vendió la primogenitura a Jacob, y Jacob fue el de la bendición. Y ahora, solo para terminar, les voy a dar el significado de la palabra Jacob, porque muchas veces hemos visto que nos dicen que significa suplantador, engañador, y esto lo sacan de un verso donde Saúl, cuando se da cuenta que Jacob llegó antes por la bendición, él enojado y dice: este Jacob me robó ya 2 veces, dijo, me robó la primogenitura y me robó la bendición. Pero miramos que Esaú lo hizo porque estaba enojado, se dio cuenta de lo que se había perdido, pero legalmente Jacob era el dueño de la primogenitura. Se cuenta que hasta en el cielo apuntaron que él era el primogénito y que la bendición era exactamente para él. Y si vamos al hebreo, la palabra Jacob en hebreo se dice Jacob, pronuncian Jacob, y significa mano en el talón. Se recuerdan que cuando nacieron, primero salió Esaú y venía Jacob agarrándole el pie a Esaú cuando lo sacaron del vientre de su mamá. Entonces le pusieron Jacob, quiere decir Jacob en hebreo, mano en el talón. Y hay otro significado también en hebreo que dice que Dios proteja, que es una protección de Dios. Eso es lo que significa Jacob. Entonces esa bendición era para Jacob, él era el de la promesa. Aquí pues solo pues resumiendo, pues quiero decirles que tal vez estoy predicando pues para alguien, para mí, tal vez para muchos. Y conforme a lo que hemos aprendido sobre los propósitos, puede ser que tal vez hemos venido esta noche, o tal vez hemos pensado muchas veces que como que la vida es injusta con nosotros,
como que decimos, hay mucha gente que conozco que tal vez no vive peor que yo y le va mejor, y nos podemos hacer a veces muchas preguntas, pero déjenme decirles que todo lo que pasa con un propósito. Todo lo que pasa es para enseñarnos algo, para buscar esa luz, para buscar ahí sí que en medio de la adversidad esa luz y fortalecernos más y entender pues que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, así como lo tenía para Isaac. Esta noche pues los invito a que ahí en su lugar, si quieren quedarse sentados, puede tocar ahí al hermano que tiene a la par, puede ponerle su mano sobre su hombro y oremos esta noche. Queremos terminar orando. No importa que tal vez pensemos que nos ha tocado tal vez una vida muy difícil, o pensamos que no vamos a salir victoriosos, pensamos que pues muchas injusticias nos han pasado y a veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto a mí? Pero vamos a entender hoy que Dios nos ha puesto aquí. Dios nos ha dado la familia que tenemos, nos ha puesto en los trabajos, en las situaciones que nos pasan por una razón, y es para qué, para encontrar esa luz en medio de la adversidad, encontrar esa luz y saber, tener fe en Dios, seguir adelante en sus caminos, seguir adelante en sus palabras y saber que una gran recompensa nos viene, así como para Isaac, que a pesar de que en ese tiempo había sequía y había mucha escasez en la tierra, él pudo tener su cosecha y él fue bendecido grandemente. Era la persona más bendecida sobre la tierra. Así nosotros vamos a tomar esas bendiciones hoy, y así como Isaac, vamos a tomar ese ejemplo de Isaac, de buscar en los momentos más difíciles, buscar en las situaciones más adversas, de buscar en esos desiertos que tal vez estamos pasando, buscar esa luz, buscar aunque esté muy escondida. Tenemos que luchar por esa luz y sé que lo vamos a encontrar. Tenemos que actuar con certeza, actuar con fe, sabiendo que Dios está de nuestro lado, y si Él está con nosotros, creo que nos va a ir bien. Es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios, y vamos a orar esta noche. Gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos acá reunidos. Gracias, Señor, porque tú nos has traído esta noche, Señor. Gracias porque siempre aprendemos de tu palabra, siempre aprendemos, Señor, lo que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra, para que sea guía para nuestro camino. Queremos, Señor, perdónanos porque a veces nos quejamos mucho. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hablamos mal, nos quejamos y decimos que por qué nos pasan cosas a nosotros. Pero todo, Señor, es con un propósito. Todo es para buscar esa luz en medio de la adversidad y ser, como dice tu palabra, luz en este mundo. Llevar tu luz a toda persona que conozcamos. Aunque miramos que tal vez digamos, él nunca se va a convertir, nunca te va a conocer, tenemos que intentar, tenemos que hablarle de Cristo, y sabemos que tarde o temprano va a llegar tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos esta noche. Gracias porque en medio, Señor, de cualquier desierto, en medio de cualquier adversidad, cualquier carga que traigamos esta noche, en medio de todo eso, venimos, Señor, reconociendo que solo tú eres Dios y que solo tú eres santo, que solo tú eres Dios, y que tú nos has puesto en esta tierra, tú nos has puesto en esa situación por algo. Es exacto lo que nosotros necesitábamos para revelar la luz que necesitamos revelar, y así seguir este camino en la tierra y seguir encontrando los propósitos, seguir encontrando esas misiones, seguir encontrando para lo que tú nos has encomendado en esta tierra, y poder decir, Señor, cuando estemos delante de tu trono, Señor, he cumplido, así como dijo Pablo, he acabado la buena carrera de la fe. Decir nosotros también ante el trono de Dios, hemos acabado la carrera que nos has dado, hemos acabado la carrera de la fe, la carrera que tú nos has puesto en esta tierra. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos a ti, gracias porque sabemos que tú estás aquí esta noche. Tú estás tocando, Señor, los corazones de mis hermanos, de las hermanas, de las familias aquí presentes, Señor. Tú estás tocando, sabemos que tú estás aquí.
tú estás con nosotros, Señor. Te agradecemos a ti, te agradecemos todas tus bondades, te agradecemos todo lo bueno, lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias te damos esta noche. Gracias te damos. Queremos encontrar nuestro Rehobot, ese pozo al cual llegó Isaac, el último pozo donde encontró la amplitud infinita. Queremos llegar a ese lugar de encontrar nuestra amplitud infinita, a ese lugar más elevado de nuestra alma, donde hay amplitud infinita, y entender, Señor, para lo que hemos venido aquí, entender, Señor, ese propósito eterno al cual tú nos has mandado, y sabemos que ahí vamos a ser fructíferos, ahí vamos a ser felices, ahí vamos a experimentar la felicidad que nunca antes habíamos experimentado, haciendo lo que tú quieres que hagamos. Gracias te damos, Señor, esta noche. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, eterno Dios. Seas bendito, Señor. Amén. Podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche. Gracias, Señor.